Gracias y paz, amados hermanos. Hoy me enviaron esta pregunta. Existen muchas personas que cuando están en la iglesia parece que es sentarse en el culto y empezar a bostezar. Y me preguntaba a alguien si eso es un problema espiritual, es algo simplemente físico o qué puede ser. La realidad es que desde mi punto de vista pueden ser varios motivos y me gustaría expresar cuáles creo que pueden ser algunos de ellos y obviamente alguna cosa como para poder tratarlos. En primer lugar, existen personas que no son verdaderamente creyentes, personas que no tienen amor, anhelo ni deseo por las cosas espirituales. Por eso vas a ver que existen jóvenes, hijos de creyentes, personas invitadas que durante el sermón especialmente empiezan a bostezar, empiezan a comerse las uñas aburridos, a mirar para el techo, a mirar a las personas de la sala, pero especialmente verás que cada vez parpadean más despacio, y parece que se están quedando somnolientos. No suele pasar durante el momento de la alabanza, ya que se suele estar de pie y normalmente pues en ese ambiente de cánticos pues todavía aguantan, pero cuando empieza el sermón, si sobre todo es una iglesia normal en la que no hay un espectáculo ni un showman y hay una predicación bíblica, hay una predicación de la palabra sin un espectáculo y ruidos y jaleo alrededor de la predicación, simplemente predicación, a veces verás que esas personas empiezan a quedarse dormidas. Pero en ese caso el motivo es sencillo, es el desinterés. Normalmente nosotros nos aburrimos, bostezamos y empezamos a sentirnos con un poquito más de somnolencia cuando algo no nos interesa en absoluto. Por eso muchas personas cuando están en conversaciones largas que no les interesan, cuando están en ambientes que consideran aburridos, cuando tienen que estar quietos durante mucho rato, cuando algo les aburre y no les produce interés, empiezan a sentirse más cansados y empiezan a sentir somnolencia. Así que en primer lugar considero que hay personas que se duermen en el culto, que bostezan, que están adormecidos por causa del desinterés y por causa del aburrimiento que les suponen las cosas de Dios, las cosas espirituales, especialmente la predicación de la palabra de Dios. En segundo lugar, creo que existen personas que son verdaderamente creyentes, pero en ocasiones sufren de eso. ¿Por qué? Por un tema físico. Yo sé que hay personas que me dirán, bueno, pero es que yo tengo un problema físico, tengo tal enfermedad y eso me provoca, bueno, habrán excepciones, habrán casos mínimos, pero muchas veces es porque esas personas no tienen un correcto descanso. Hay algo que yo me di cuenta. Había personas en la congregación que yo veía que se dormían normalmente, que se quedaban dormidos en los estudios bíblicos, que se quedaban dormidos en el sermón, pero no le pasa a todo el mundo. Usualmente son las mismas personas. Y había un factor común. Habían algunas personas que su descanso era pésimo. Habían algunas personas que cuando miraba sus estados de WhatsApp habían publicado un estado de WhatsApp o una publicación en sus redes a las 3 de la madrugada, 2 de la madrugada. Y tú dices, claro, si te vas a dormir el sábado a las 2 de la madrugada, bueno, ya es domingo, ¿no? Si te acuestas 2 de la madrugada, 1 de la madrugada, 3 de la madrugada y te tienes que levantar 7, 8 de la mañana para ir a la iglesia, vas a estar cansado. Si eres una persona que trasnocha, si eres una persona que se va a dormir muy tarde, si eres una persona que no lleva un buen descanso físico, pues es normal que cuando llegues a un ambiente en el que estés sentado, parado y quieto, te empiece a dar sueño. Así que muchas veces se trata de un mal uso de nuestro descanso, un mal uso de nuestro tiempo.
Y no siempre es motivo del trabajo, porque normalmente esas personas no acabaron de trabajar a la 1 de la madrugada, ni acabaron de trabajar a las 2 de la madrugada. Muchas veces estaban hablando por la noche, estaban viendo vídeos por la noche, estaban viendo películas por la noche, estaban trasnochando haciendo otras cosas. No era trabajo. Así que eso es una irresponsabilidad. En ese caso, ¿cómo podemos tratarlo? Descansa, descansa. Por ejemplo, yo entendí y aprendí una vez que el culto empieza el día anterior. ¿En qué sentido? A mí me gustaría ver el culto de esta manera. Yo el día anterior intento irme a dormir a una hora razonable. ¿Por qué? Porque me gusta despertarme temprano, vestirme con tranquilidad, repasar la palabra que va a ser expuesta ese día, no salir corriendo ni con prisas a la iglesia, intentar nunca salir enfadados por el camino. Es muy triste llegar enfadados a la congregación. Entonces, sabemos que hay cosas que se pueden evitar con un poco de orden y disciplina. Si queremos llegar frescos al culto, animados, habiendo descansado, vamos a dormir más temprano. Vamos a despertarnos a una hora razonable para no salir con prisas, para no llegar justos, para no llegar tarde al culto, para llegar habiendo descansado y entonces estar frescos y descansados para el día del Señor. Yo sé que hay motivos que a veces es más difícil de controlar. Por ejemplo, en nuestra congregación hay personas que tienen trabajos muy pesados, personas que se dedican a la construcción, a trabajos físicamente muy duros y a veces se tienen que despertar muy temprano. Y entre semana, en ocasiones, a lo mejor se han despertado a las 5, 5:30 de la mañana, han estado trabajando todo el día en un trabajo muy pesado y en lugar de irse a casa a descansar, van al estudio bíblico y es por la tarde, es a las 7:30. Entonces ya llevan el agotamiento de todo el día. Ahí yo entiendo que muchos de ellos están realmente agotados y valoro el esfuerzo que hacen, pero es cierto que estar en el estudio bíblico y quedarse dormido es desaprovechar haber ido porque no vas a estudiar la palabra, no vas a prestar atención a las escrituras. Quizá se podría arreglar con una ducha fría por el camino, un buen café, e intentar darle una espabiladita al cuerpo antes de entrar en esa reunión, antes de entrar en ese estudio. Pero muchos son irresponsables con el uso de su descanso, especialmente cuando se trata del culto del domingo, y por eso ves a algunos dormirse durante la reunión. Ahora, la tercera cosa que quiero decir, en ocasiones puede ser algo espiritual. Cuando una persona está espiritualmente muerta, cuando una persona no tiene vida espiritual, cuando una persona no tiene anhelo espiritual por las cosas de Dios, es muy parecido a lo que decíamos al principio en cuanto a que le aburren las cosas espirituales. Cuando el Espíritu Santo no mora en nosotros, cuando solamente hay carne en nosotros, cuando no hay verdadera vida espiritual, las cosas espirituales para nosotros son un sinsentido, para nosotros no las podemos comprender, para nosotros no tienen ningún deseo en nuestros corazones y por eso puede haber un factor espiritual. También puede ser una lucha espiritual en la vida del creyente y quizá se podría arreglar viviendo una vida de oración, pidiendo al Señor que nos dé más firmeza en ese momento. Yo he conocido un par de casos en la iglesia que le dijimos a la persona, hermano, ¿por qué no oras por eso? ¿Por qué no lo luchas en el Señor de una manera espiritual? Porque afirmaba esa persona que era sentarse en el culto y no es que estuviera cansado cuando llegó, pero era sentarse y no es que no le gustase la palabra y no es que no amase la palabra, pero él sentía que era sentarse y le empezaba a entrar una somnolencia. Le dije, mira, pues empieza a luchar. Trabaja contigo, ora al Señor, levántate en algún momento, quédate firme en algún lugar donde a lo mejor no llames la atención, no seas llamativo en esa lucha para que no esté todo el mundo mirándote a ti, pero trata eso con el Señor, pide a Dios en oración por ese asunto, lucha espiritualmente por esa causa, ruega al Señor que eso no te pase, ve al culto ya pidiéndole al Señor, dame amor por tu palabra, dame atención a tu palabra, dame la capacidad de entender la importancia de tu palabra.
Así que yo creo que pueden ser varios factores los que lleven a personas a dormirse en el culto. Como dije, el aburrimiento, el desinterés, también la falta de descanso, el mal uso de nuestro tiempo, la irresponsabilidad con nuestro sueño y también quizá algún tipo de problema, lucha o batalla espiritual. Al final, cada cosa debería tratarse de una manera diferente. Pero lo que sí que es cierto es que dormirse en el culto no es agradable ni para el que está al lado mirando al dormido, sobre todo si se ponen a roncar, ni para el predicador que se ha estado preparando para exponer la palabra de Dios. Y duele ver cómo tienes una persona justo enfrente de ti, delante tuyo, y se está quedando dormido mientras tú intentas alimentarlo espiritualmente. Por eso hay varias cosas que debemos considerar. Debemos enseñar a la iglesia sobre estos asuntos. Si vemos que esto es algo que está pasando de manera común, deberíamos aprovechar para enseñar a la congregación sobre estos asuntos. También, si vemos que son casos puntuales, pues con mucho amor, invitar a esas personas a hablar y comentarles su caso, decir, mira, eso te pasa a ti y a un par más. Claro, no vas a corregir a toda la congregación por algo que le pasa a las mismas 2 o 3 personas siempre. Entonces, habla con esas 2 o 3 personas, cuéntaselo a ellos, trata su caso y mira a ver por qué les puede estar sucediendo. Pero al mismo tiempo también, si en tu iglesia hay gente que sirve durante el culto, no sé, algún diácono, algún ujier, no sé, alguien que está sirviendo durante el culto, diles que con mucho amor, paciencia y mansedumbre se acerquen a la persona y le despierten y digan, tenga cuidado, se está quedando dormido, preste un poquito de atención a la palabra, porque así, corrigiendo tiernamente, corrigiendo con mansedumbre, las personas también van a empezar a prestar un poquito más de atención. Y te digo yo que después de una corrección, normalmente las personas se ponen un poco nerviosas y están atentos el resto del sermón. Todo con amor, con paciencia, con humildad, con mansedumbre, con tacto, pero sí, no debemos permitir que las personas se duerman durante la predicación. Y sobre todo, enseñemos a las personas qué es la predicación. Dios habla a su pueblo a través de la predicación. Dios habla a su iglesia a través de la predicación. Debemos valorar la palabra. Como dicen las escrituras, debemos anhelarla. Como un niño recién nacido anhela la leche materna, así nosotros debemos anhelar la palabra. Por el contrario, mientras algunos se duermen, es hermoso ver cómo hay personas que en el culto tienen los ojos abiertos como platos, que prácticamente no parpadean y están ahí mirando fijamente al púlpito con los oídos atentos y hambrientos de palabra. Al contrario que los que se duermen parecen decir, predica más, no acabes, no termines, porque quiero más de la palabra del Señor. Ahora, comenta aquí abajo, ¿en tu iglesia se duerme la gente? Y déjame hacerte una pregunta. ¿Se duermen siempre los mismos? ¿Se duermen todos? ¿Se duermen 2 o 3? ¿Cómo suele ser esto en tu congregación? Y escribe, ¿cómo tratáis eso en vuestra iglesia? Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.